Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro programa Conversando con Benedicto. Y ahora, hoy vamos a tener un programa especial dedicado también a uno de los temas que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, este Papa ha tocado y ha como pasado desapercibido, especialmente a propósito de la crisis económica internacional que se está viviendo en el mundo. Precisamente encontramos entre los documentos del Papa que hace casi un año, el 30 de abril del año pasado, hizo unas reflexiones sobre la crisis económica, que es lo que vamos a escuchar en esta introducción. Dice el Santo Padre: el colapso financiero en todo el mundo ha demostrado, como sabemos, la fragilidad del sistema económico actual y de las instituciones relacionadas con él. También ha demostrado el error de la hipótesis de que el mercado es capaz de autorregularse, independientemente de la intervención pública y del apoyo de las normas morales. Esta hipótesis se basa en una noción empobrecida de la vida económica, como una especie de mecanismo de autocalibración impulsada por el interés propio y la búsqueda de ganancias. Como tal, pasa por alto el carácter esencialmente ético de la economía como una actividad de fe y para los seres humanos. Más allá de la espiral de producción y consumo en función de las necesidades humanas estrictamente definidas, la vida económica debería ser un ejercicio de responsabilidad humana intrínsecamente orientado hacia la promoción de la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común y del desarrollo integral. Para conversar y ampliar de estos temas con esta síntesis de cómo ve la economía Benedicto XVI, invité al decano asociado y director de posgrado de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Edgar Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias por recibirme aquí. Y bueno, la primera cosa es esta reflexión del Papa, que a mí lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que esto dicho el año pasado, él sigue hablando de la crisis como que la crisis no había terminado, mientras los diarios ya la crisis decían ya se ha superado, ha pasado, y no, la crisis sigue y ahora en estos días parece que se viene otra vez el fin del mundo. ¿Cómo es tu visión? Los problemas que está enfrentando el mundo son de carácter estructural. Sí. Y los problemas de carácter estructural no se alivian rápidamente. Sí. Requieren políticas económicas y socioeconómicas, mejor dicho, coordinadas en donde se involucre la participación de diferentes agentes económicos. Sí. Todavía los actores principales de la economía mundial siguen con problemas económicos. Por mencionar algunos, todavía Estados Unidos está enfrentando problemas con su presupuesto y están tomando decisiones en estos días. Perdón que te interrumpa, pero en estos días salió el Premio Nobel de Economía Stiglitz a decir que la crisis era muy grande, que Estados Unidos iba a tener que achicarse, que su Estado iba a tener que reducirse y que había que tomar una cantidad de medidas como algo que ya parece como inevitable que se... Eso es un debate hoy día serio, el debate en Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, un debate sobre cuán liberales o conservadoras deben ser las políticas. Los conservadores plantean de que el gobierno debe achicarse, sí, de que dejarle más espacio al sector privado, cuando hay opiniones, por otro lado, de que la crisis financiera en los Estados Unidos en gran parte se debió a este proceso de desregulación, sí, económica y financiera que hubo en las finales de la década de los 80 y que estamos pagando hoy y que pagó la banca fuertemente. Es un debate de todos los días, no tan solo de cuál es la causa de la crisis, claro, sino de cuáles son las políticas a seguir para resolverla. Miren, y a su vez quisiera una reflexión tuya, reparando en esto que dijo el Papa.
se ha demostrado el error de la hipótesis de que el mercado es capaz de autorregularse, independientemente de la intervención pública y del apoyo de las normas morales. O sea, bueno, la primera parte parece como keynesiano, ¿no? Sí, en el sentido de el Estado debe intervenir en la economía. La segunda parte ya no es keynesiano, es no puede separarse de la ética. Y ahora estamos descubriendo que esta crisis se habían vulnerado todas las normas éticas para el manejo de las finanzas. Especialmente las normas éticas que aplica a la administración de la empresa, al tratamiento de los recursos humanos, a la mentalidad de colaboración con diferentes agentes, porque lo que se ha dado, es una de las explicaciones de la crisis, es que los dirigentes, los CEO, los administradores a un nivel alto de estas empresas de seguro, de finanzas, se quisieron apropiar de grandes niveles de renta, de ingresos, a costa de políticas que afectaban no tan solo a sus empleados, sino a sus clientes. Y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de otros países le ha estado exigiendo y le ha estado negando ciertos privilegios que antes les proveía, porque ustedes son los causantes, ustedes son los llamados a reconfigurar su administración y cambiar el asunto y resolver el problema para que no vuelva a ocurrir, porque esto fue un asunto puramente administrativo y la ética dentro de ese proceso administrativo, de cómo se lleva, de cómo se toman decisiones, de qué factores se toman a consideración, qué es prioridad y qué no. Y eso es un elemento completamente ético que en la crisis mundial se cometieron graves errores, como las cláusulas, los contratos con los clientes, qué participación en la ganancia van a tener que los empleados. Pero ahora, lo notable es que uno como profesor de economía, habitualmente en todos los manuales empieza explicando que la economía se mueve movida por el interés individual, cada uno produce buscando ganancia y en ese egoísmo individual provoca un efecto de beneficio colectivo, una contradicción como... Pero bueno, esa es que la búsqueda del interés propio era lo que movía la economía. Ahora el Papa dice, esa es una noción empobrecida de la vida económica. Pero ha roto los manuales de economía con esa frasecita. Sí, porque él lo que le está diciendo es que nosotros, obviamente, no somos, aunque en términos de mercado, lo que le conviene a la economía, según los clásicos, es que nosotros tomemos decisiones pensando en nosotros, en términos de nuestra renta y los ingresos, pero sin afectar, sin atacar, sin la dignidad de la persona humana. Y no es la dignidad de la persona humana de nosotros, de nuestros empleados, la dignidad de la persona humana de la comunidad que te rodea, de tus clientes, de los empleados, de la comunidad a la que indirectamente estás relacionado. Ahora, usted como que tiene un cargo directivo en la universidad, como vicedecano, ¿cómo le enseñan a los alumnos o cómo les hacen percibir el carácter ético de la economía? ¿En qué aspecto lo tienen presente? En todos los cursos. Tratamos que en todos los cursos una de las competencias que los estudiantes tienen que salir sólidos en relación a el elemento ético en la toma de decisiones empresariales, y por eso es que por lo menos mi departamento, que es la escuela graduada, le exigimos a los profesores que dentro de sus cursos incluyan, toquen el tema de la doctrina social de la Iglesia, recientemente la encíclica Caritas in Veritate, y cómo eso se aplica a cada una de las ramas de la administración de empresas, para que ellos entiendan que cuando se está administrando hay unos elementos que tienen que tomar en consideración, no solamente la renta, no solamente el beneficio económico de la empresa y de los accionistas o de los altos gerentes, sino que tiene que incluir participación
los empleados. Tiene que haber una cierta responsabilidad social, involucrarse con las comunidades, involucrarse el trato a los clientes, el respeto a los clientes en términos de servicio, garantizarle cierta certidumbre en términos de precios, porque uno de los problemas que ha surgido la crisis es que los empresarios, inclusive el gobierno, son los principales promotores de la incertidumbre que nos está rodeando, sin tomar en consideración que hoy día somos los principales perjudicados de esa misma incertidumbre. Vayamos un poquito a la realidad puertorriqueña. ¿En qué medida esta crisis viene afectando a las familias de Puerto Rico? Sobre todo porque en nuestro programa, además de estar acá, aparece por Argentina, también sale por YouTube, y no todos son habitantes de Puerto Rico, claro. Entonces uno dice, caramba, estamos en una isla que es un paraíso, verdaderamente, los felicito por la casa que tienen, pero uno dice, cuando está con la gente, dice, caramba, la situación también aprieta. Es difícil. ¿En qué puntos es que se siente la crisis acá en Puerto Rico? Precisamente hoy, en el periódico más importante del país, salió un artículo importante sobre cómo la crisis está afectando la posibilidad de que las personas, las familias mantengan su casa. Claro. Porque el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es importante porque cada vez más personas están perdiendo su vivienda porque no la pueden pagar, no tan solo porque hay una relación al costo de la renta de esa vivienda mensual, sino porque los recursos para pagarla cada vez son menos, la gente que está quedándose desempleada. Lo interrumpo un segundito, hacemos un breve corte y continuamos con este tema tan interesante. Continuamos en nuestro programa conversando con Benedicto y hoy conversamos con el doctor Edgar Rodríguez, decano asociado de la Facultad de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y y estábamos hablando de cómo golpea la crisis y el primer punto que salió a reducir es un poco el tema de la vivienda. Le recuerdo, como hemos señalado a la audiencia en otros programas, que Juan Pablo II, cuando hablaba de cómo se puede ver si un país es desarrollado o subdesarrollado, en qué situación está, decía, hay dos indicadores concretos, el tema de la vivienda y el tema del empleo. Y de esos dos temas les vamos a preguntar para tener una mirada cristiana sobre la realidad económica. Claro. ¿Cómo está la vivienda en Puerto Rico? No, la situación. Bueno, Puerto Rico hace mucho tiempo tiene un problema de escasez de vivienda de interés social. Ajá. Para la clase media, baja y baja. Eso lleva mucho tiempo. Pero recientemente ese problema de la vivienda se ha trasladado a la clase media y media alta porque la crisis ha causado, la crisis financiera, económica, ha causado que haya dificultad para estas familias pagar esa renta, y ese es el tema de primera plana del periódico El Nuevo Día Hoy, y a la misma vez cada vez más personas que están quedando desempleados. Sí. Entonces... es la doble combinación, sin casa y sin trabajo. Y altos costos, y sin casa, sin trabajo, altos costos en términos de tasa de interés, y por la dinámica que se dio en términos financieros acá entre Estados Unidos y Puerto Rico, y eso ha aumentado la cantidad de personas, familias con hijos que están perdiendo su casa y se les hace difícil poder acceder a una nueva porque ellos pagaron unos prontos y unos cargos, pero esa mensualidad se le ha aumentado significativamente. A la misma vez los costos, los ingresos para financiarlo se ha reducido porque han quedado desempleados. Bien, pero ¿quién estaba financiando antes que ahora no financia? Los bancos ahora mismo están
tacaño, diría yo, a la hora de prestar, pero el problema es ¿Alguna vez no lo fueron? que sí, pero en un momento, por el tipo de préstamos que se empezó a dar, Sí. que en Puerto Rico se conoce como los préstamos balloons, Sí. son préstamos que tienen un interés fijo por 5 años, después de esos 5 años el interés es variable. Sí. Y ya en estos últimos años esos intereses variables ya llegaron, ya empezaron a tener su efecto, empezaron a Sí. variar dependiendo de la realidad económica de Estados Unidos, no la nuestra. ¿Y el que no puede pagar le rematan la casa? Y entonces, vaya, en términos de mensualidad, empiezas a tener problemas para pagar la casa porque empieza a variar el costo de acuerdo a la tasa de interés. Y tenemos y eso se combina con pérdida de ingresos de las personas, personas que cada vez están más dependiendo de trabajos que generan menos ingresos para poder... Bueno, usted acaba de tocar ahí uno de los puntos, que es cómo los bancos otorgaron préstamos a personas que tenían un empleo así inestable. No, lo tenía, en un momento lo tenían estable, lo para que la realidad económica ha llevado a estas personas a quedar desempleados. Lo que se le puede acusar a los bancos es hacer estos préstamos a personas que no tenían un buen crédito. Estos préstamos balloons que le hablaba, Sí. mencionar, eran préstamos dirigidos a personas cuyo nivel de crédito era muy bajo y por lo cual para poderle prestar algo y bajo ciertas condiciones se le creaba este instrumento financiero que es el préstamo balloon. Sí. Pero ellos no tenían crédito excelente, no cumplían con... no calificaban. No calificaban, no tenían no cumplían con los criterios para préstamos con tasas bien bajas. Entonces, para poder proveerle casa, el banco se ideó este tipo de préstamos. Obviamente esto no estaba regulado por ninguna, y es uno de los problemas del que se habla, no estaba regulado y el sistema le permitió. O sea, esos préstamos, obviamente ya esos préstamos ya no existen porque tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico la gran cantidad de personas que ha perdido sus casas porque no la pueden pagar, porque la renta... ¿Y dónde viven ahora? Rentado. Tienen que buscar renta. Entonces la renta, los mercados de renta son... Pero le quitan la casa y ¿dónde van a parar? ¿Hay mucha gente en esa condición? A buscar casas alquiladas o rentadas, no compradas, no de ellos, sino rentadas. Entonces se le hace bien difícil. Es una situación bien difícil. ¿Y la situación del empleo cómo está? Empleo y pobreza, digamos. Bueno, alrededor del 40 o 42% de la población económica, la población de Puerto Rico está bajo los niveles de pobreza. Y eso ya es grave. Un indicador más importante, la tasa de desempleo ronda los 16%, entre los 15.5 y los 16%. Y para nosotros es alta, pero la variable clave, la que demuestra cuán difícil es la situación económica de Puerto Rico, es que la tasa de participación laboral en Puerto Rico hoy día es entre 40 y 41%. ¿Qué significa esto? Que de toda la población económicamente dispuesta y lista para trabajar de 16 años o más, solo el 41% o trabaja en el sector formal o está desempleada y está buscando trabajo. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿y qué está haciendo el otro 59%? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues la realidad económica de Puerto Rico es que estas personas o están generando ingresos o recibiendo ingresos de las transferencias que envían el gobierno norteamericano o están trabajando en el sector informal o una combinación de ambas, porque se da en el sector informal, que es importante, informal, legal o ilegal. Está el legal, que el problema es que no paga impuestos, y está el ilegal, que tras que no paga impuestos, pues está vinculado a la droga, a la prostitución. Y entonces un poco como para ir redondeando el tema, si la realidad de Puerto Rico depende tan fuertemente de ingresos que provienen de Estados Unidos, ¿cómo ve usted la situación
de Estados Unidos en el futuro, porque es como que uno va dependiendo, ustedes dependen mucho de, por no decir totalmente, del mercado norteamericano. ¿Cómo van viendo desde la isla la evolución de la economía norteamericana? Pues precisamente hoy, entre ayer y hoy, está saliendo en la prensa los efectos que va a tener podría tener sobre Puerto Rico estos recortes que van a estar aplicando el gobierno de Estados Unidos debido a su problema presupuestario, y ya se están hablando de recortes en el área de construcción, de inversión, que es bien importante para Puerto Rico, porque Puerto Rico, como muchas de las economías del mundo, para crecer depende de la inversión. Ya se está hablando de recortes en las becas de los estudiantes, y esto es una universidad, estamos y depende, ese es un elemento estructural de las universidades privadas en Puerto Rico y públicas también, depende fundamentalmente los ingresos de las universidades de las becas que provee el gobierno norteamericano. Le quiero aclarar a la audiencia, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde las universidades estatales son gratuitas y la gente concurre, en Puerto Rico el gobierno le da fondos a los estudiantes y ellos con esos fondos eligen la universidad. ¿Gobierno? Norteamericano. Norteamericano. Sí. Y con eso cada estudiante es libre de elegir, pero claro, si se corta el subsidio, se termina, tiemblan las universidades y tiembla el futuro del país. Y tiemblan, porque el capital humano se empobrece. Seguro, los estudiantes, el futuro de los estudiantes y del mercado, el capital humano en Puerto Rico está en juego, el futuro de las instituciones universitarias está en juego. Sería un desastre en términos de país, de desarrollo económico, que estos estudiantes no tuvieran ingresos suficientes como para financiar sus estudios. Puerto Rico está en una encrucijada y no es la primera vez que está en esta encrucijada, pero posiblemente esta sea la más grave en términos de el fruto o las consecuencias de la relación política de Estados Unidos y Puerto Rico. Permítame, porque la conversación se vuelve interesantísima y usted tiene mucha información para sacarle. ¿Cómo ve, así desde habitante de la isla, cómo mira Estados Unidos comparado con Europa? Si puede ser, ¿cómo ve más grave uno que otro? ¿Cómo está viendo el...? Bueno, Estados Unidos y Europa están pasando por problemas debido a problemas con el Estado. Problemas presupuestarios. Ya recientemente están saliendo noticias sobre lo que está pasando Portugal, lo que pasó Grecia, lo que pasó Irlanda. Falta Londres. Falta el otro sospechoso que se espera es España, con problemas presupuestarios. Entonces esos problemas presupuestarios están limitando el crecimiento del país, porque cuando empiezan estos gobiernos a recortar, empieza a recortar por áreas que benefician servicios, se beneficia a toda la sociedad, y entonces en ese sentido los problemas son similares. La diferencia es que obviamente Europa es compuesto por una serie de países, hay cierta heterogeneidad y poco poder para usted decirle qué debe hacer sobre a esos países. Muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa porque nos va iluminando, y como esta crisis va a ir evolucionando, me gustaría volverlo a invitar para un próximo programa. ¿Cómo no? Seguro. Muy bien. Nosotros ahora hacemos un breve corte y vamos al cierre de nuestro programa. Y la síntesis del programa de hoy la da precisamente el propio pontífice Benedicto XVI en este texto que ha pasado en silencio por todos los medios de comunicación, que habla de que la crisis económica se basa en una noción empobrecida de la vida económica, porque la considera una especie de mecanismo de autocalibración guiado por el interés propio y la búsqueda de ganancias. Como tal, pasa por alto el carácter esencialmente ético de la economía,
como una actividad de seres humanos para seres humanos. Precisamente este es el punto en el cual, cuando se enseña economía, se inventó el término de economía positiva, la que mira el funcionamiento como si fuera un reloj que lo desarmamos, con prescindencia de las personas. La economía es una ciencia social, no es una ciencia física, no funciona como un reloj, funciona con seres humanos para seres humanos. Por eso la ética forma parte esencial de la economía, lo acaba de decir el Papa. Por eso la economía no puede ser solo positiva, también tiene que ser normativa. Si la economía funcionara sola y olvida su objetivo del bien común, llega al caos. Esto es lo que ha costado entender a la mayor parte de los economistas liberales, aún los que pululan incluso en universidades católicas. Lamentablemente, por eso el Papa ha salido en este discurso a la propia Academia de Ciencias Sociales a decirles cuáles son los errores que tiene la ciencia económica moderna. Han empobrecido el análisis. Al enriquecer el análisis con la noción ética, aparece Juan Pablo II, que es el que vaticinó la crisis 10 años antes de que ésta se ocurriera. Pero bueno, eso quedará como harina para otro costal y para poder comentarlo en un próximo programa. Será entonces hasta la próxima.